Vamos a buscar Efesios capítulo 2, el verso 10. Efesios capítulo 2, verso número 10. Dice la Escritura, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, Señor, por esta escritura, Señor, que a bien tú tienes en esta mañana impartirnos. Te pido que pongas la palabra para la necesaria edificación y te pido que abra nuestros corazones para recibirla, Señor. Haznos entender, haznos comprender, Señor, lo que tú has hecho en nosotros, Señor, y el propósito, Señor, para el cual lo has hecho. En el nombre de Jesús, amén. Hechura suya. Ese es el título de este mensaje. Hechura suya. Cuando vamos al capítulo 2 de Efesios, de donde se deriva este versículo, vemos que el apóstol Pablo comienza haciendo una descripción de quiénes éramos antes de venir a Cristo. Quiere decir que en la historia de nuestra vida como creyentes hay un antes y hay un después. Un antes de estar en Cristo y un después de estar en Cristo. Y Pablo empieza haciendo esa descripción de lo que era nuestra antigua vida. Amén. Una vida que habíamos heredado del primer Adán. Habíamos heredado esa naturaleza de pecado, de ese Adán que primeramente pecó, de ese Adán que fue destituido de la gloria de Dios. Y de hecho Romanos 5:12 nos dice, hablando de esto, que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y de ahí que Pablo entonces empieza a hablarnos de cuál era esa condición en la cual vivíamos. Y para no darle lectura a estos versículos, simplemente puedes referirte a Efesios 2 del 1 al 3. Pero en resumen, Pablo nos dice que estábamos espiritualmente muertos, que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de las tinieblas, que estábamos ajenos a la vida de Dios, que vivíamos conforme a los deseos de la carne y hacíamos la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y que nuestra condición como pecadores nos hacía merecedores de la ira de Dios, nos hacía merecedores de ese pago que dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte. Éramos merecedores. Y ante este cuadro parece que estábamos sin fe y sin esperanza, existiendo en este mundo, pero sabiendo que no teníamos esperanza. Pero cuando vamos leyendo esa escritura y leemos y llegamos al versículo 4, el apóstol Pablo usa esta palabra y él dice: pero, hay un pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en
pecados, aun estando en la condición que estábamos alejados de Dios, dice que nos dio vida con Cristo, que juntamente con Cristo nos resucitó, que nos hizo sentar en lugares celestiales. Y todo esto, ¿por qué? Porque éramos bonitos, porque nos los merecíamos, porque éramos simplemente seres humanos creados a su imagen y semejanza, y obligatoriamente Dios tenía que hacer algo con nosotros porque éramos su creación. No. El apóstol Pablo nos dice, nos recuerda que todo esto fue por gracia mediante la fe. No fue algo que procedió de nosotros, sino que fue un regalo de Dios por amor. Y el apóstol Pablo nos dice que no hay manera que podamos jactarnos de esto, no hay manera que podamos vanagloriarnos de que hicimos cosa alguna para que Dios desplegara ese amor por nosotros, porque fue por su gracia. Él tomó la iniciativa. Nosotros no hicimos nada. De hecho, no podíamos hacer nada por más que lo intentáramos. Y es ahí entonces cuando Pablo habla de la realidad anterior a encontrarnos con Cristo, a la realidad de encontrarnos con Cristo y decirnos que todo esto fue por su gracia, que entonces el apóstol Pablo dice, y es como si fuera un resumen de lo que está diciendo en estos primeros 9 versículos, porque somos hechura de Dios, porque somos hechura de Dios. Y ese porque habla de una razón. Es decir, todo lo que Pablo viene diciendo en esos versículos, amén, tiene una razón. Y es que simplemente tú y yo somos hechura de Dios. Aleluya. La razón por la cual Él nos salva por su gracia, amén. Y por la cual no hay nada de que podamos gloriar, no es porque nosotros somos hechura de Dios. Lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por amor. Y fíjate, amado hermano, que esa gracia de Dios se demuestra en que tú y yo no teníamos mérito alguno, ni tan siquiera para que Dios nos mirara. No había nada bueno en nosotros. Sin embargo, Dios nos amó y Dios decidió salvarnos. Y por cuanto nos amó, Él no iba a dejar al ser humano creado en su imagen y semejanza perdido y caído. Él lo iba a salvar. Él lo iba a restaurar. Y fíjate que el apóstol Pablo comienza utilizando esa expresión donde dice, porque somos hechura de Dios. El pecado nos rompió. El pecado nos corrompió, nos alejó de Dios. El pecado nos puso en una condición de oscuridad. El pecado nos deformó, habíamos sido creados a la imagen y semejanza de Dios en el principio. Pero el pecado nos alejó de Dios. Sin embargo, ahora Dios ha hecho una obra en nosotros. Y Pablo dice, somos hechura de Dios. Una obra que no es fabricada por el hombre, aunque los hombres a veces pretenden fabricar la obra de Dios en las vidas de otros. Una obra que no es una mera reforma de pensamiento. Una obra que no es un tipo de filosofía que tú adaptas a tu vida. No, es la obra de Dios de la cual Pablo está hablando en esta mañana, en tu vida y en mi vida.
Y de hecho esa palabra, hechura suya, vamos a verla un poco más en detalle. Esa palabra hechura viene del griego poema. Así que ya usted podrá imaginar algo. Esa palabra griega poema es de donde viene nuestro término poema. Amén. Somos el poema de Dios. Y era una palabra que se utilizaba en aquel tiempo para referirse a cualquier obra de arte, ya fuera una estatua, una canción, una arquitectura, un poema. Y cuando se hablaba de algo así, se hablaba de algo que tenía armonía, se hablaba de algo que era hermoso, se hablaba de algo equilibrado, de algo que había sido pensado, que había sido diseñado y que había sido trabajado para exhibirlo, para que fuera algo hermoso. Aleluya. Y Pablo utiliza este término, poema, hechura. De hecho, también lo utilizó en Romanos 1:20 cuando habla de la creación del universo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto a nosotros en esta mañana? Simple y llanamente nos está diciendo que nosotros somos la obra maestra de Dios. Aleluya. Marily, eres la obra maestra de Dios. Brenda, eres la obra maestra de Dios. Joseph, eres la obra maestra de Dios. Pastora Sori, eres la obra maestra de Dios. Y todos los demás hermanos que estamos aquí, eres la obra maestra de Dios. Aleluya. Alaba lo que Él vive. ¿Cómo es posible que ahora somos la hechura de Dios? Si nosotros éramos la vasija que se había echado a perder en las manos del alfarero. ¿Cómo es posible que somos la obra maestra de Dios cuando el pecado nos echó a perder? El pecado nos dañó, nos hirió, nos alejó de Dios, nos hizo morir. Aleluya. Pero ahora en el cumplimiento del tiempo, cuando Cristo ha sido revelado, no solamente en la historia, no solo en un momento dado, sino también revelado a nuestras vidas, Él nos ha hecho hechura suya. Somos su obra maestra. Aleluya. Para gloria de Dios y vergüenza del diablo. Y digo esto porque el diablo fue el que quiso arruinar aquello que Dios había constituido como su imagen y semejanza en la tierra. El enemigo quería coger aquello que Dios había puesto en la tierra como su representante para dañarlo. Aleluya, pero de lo dañado Dios dice, yo voy a hacer una obra maestra. De lo roto Dios dice, yo voy a hacer una restauración. De lo que no sirve Dios dice, yo voy a hacer una nueva creación. Aleluya. Así como en el principio que la tierra estaba desordenada y vacía y todo estaba en tinieblas. Y Dios empezó a recrear y a crear. Aleluya, así Dios viene a nuestras vidas. Para hacer de nosotros una obra maestra. Eres una obra maestra. Estás en sus manos. Pero déjame decirte algo. Yo no he terminado contigo todavía. Eres una obra maestra en proceso. El que comenzó en ti la buena obra
la perfeccionará hasta el día del fin. Así que somos una obra maestra, somos hechura suya, que cada día Dios nos está refinando, que cada día Dios nos está santificando más, que cada día Dios está sacando más belleza en nosotros para su gloria. Aleluya. Somos el poema de Dios por medio del cual Él expresa su gracia. Amén. Vuelvo y te lo repito, somos el poema de Dios por medio del cual Él expresa su gracia. Hay hermosura en nosotros porque su gracia está en nosotros. No estoy hablando de hermosura física, no estoy hablando de hermosura terrenal. Te estoy hablando de la hermosura de su gracia en nuestras vidas. ¿Por qué somos hechura suya? Efesios 2:7. Porque Él tenía el propósito de mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad se derramó sobre nosotros en Cristo. Aleluya. Así que, mira, amado hermano, lo que el diablo arruina, Dios lo utiliza para manifestar su gracia. Efesios 2:7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Somos hechura de Dios. Y después dice, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Quiere decir que esa obra maestra de Dios se realiza en nuestras vidas por medio de Cristo. De hecho, la creación del universo, dice la Biblia, que fue hecha por medio de Cristo, que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces nos dice que creados en Cristo. No puede haber creación fuera de Cristo. No puede haber nueva vida fuera de Cristo. Amén. Segunda de Corintios 5:17. La Biblia nos dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. A veces se nos hace difícil realizar esta verdad, de que somos una nueva creación. Pero esa es la realidad espiritual, amado hermano. Eres una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Cuando entendemos que somos una nueva creación, ya no podemos seguir viviendo en lo viejo. ¿Y qué es lo viejo? Ese estilo de vida antiguo. Todo aquello que Pablo nos comienza a decir en el capítulo 2, los primeros versículos del capítulo 2. Esa manera en la cual andábamos. Eso es lo viejo, amado hermano. Ahora andamos en novedad de vida. Nos hemos convertido en la nueva creación de Dios a través de la salvación y de nuestra unión con Cristo. Así que Cristo es tanto el medio como la base de nuestra nueva vida como parte de la familia de Dios. No hay nueva creación fuera de Cristo, amado hermano. Amigo, no hay nueva creación fuera de Cristo. Aleluya. Buscamos en tantos lados, buscamos en tantos recursos, pero solamente en Cristo hay nueva creación. Solamente en Cristo hay nueva vida.
Y esta nueva vida ha comenzado y está en proceso de desarrollo a medida que crecemos espiritualmente en Él. Así que Dios nos dice, somos hechura suya, creados en Cristo. Somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida. Hay una nueva forma de vivir. Amén. Pero hay un propósito en todo esto. Dice que hemos sido creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Dios, al darnos a su Hijo Cristo e impartirnos la fe para ponerla en su Hijo, preparó de antemano nuestras buenas obras. Y entienda esto, no es que somos salvos por obra, porque ya el apóstol Pablo nos ha dicho previamente que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Así que la salvación no se alcanza por obras de justicia propia, pero sí la salvación produce obras como resultado, amén, de que somos hechura suya y de que somos creación. Empezamos a manifestar las obras de Dios a través de nuestras vidas. O debo decir, Dios empieza a manifestar sus obras a través de nosotros. Cuando Cristo, por medio del Espíritu Santo, viene a morar en los corazones de los creyentes, sus dones, amén, su gracia son otorgados, amén, en nosotros. Y como hemos dicho en las enseñanzas anteriores de los miércoles, empieza a producirse un fruto. Amén. Se empieza a producir el fruto del Espíritu. Se empieza a producir, amén, obras que dan testimonio de que en nosotros ha ocurrido algo. Empiezan a manifestarse obras en nosotros que manifiestan, amén, la gracia de Dios. Obras. Pero Dios dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó de antemano, desde antes que tú nacieras, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviéramos en ellas. Literalmente esto es lo que significa, para que podamos caminar en él. Dios preparó un camino para que podamos caminar en él. Ese era el camino que se suponía que Adán y Eva caminaran. Sin embargo, por causa de su pecado, se desviaron de ese propósito de Dios. Y fíjate que cuando el apóstol Pablo empieza en su exposición, en los versículos 1 al 2 del capítulo 2, él dice que antes andábamos, antes caminábamos, pero caminábamos conforme a los poderes de este mundo y andábamos en la oscuridad. Pero ese no era el propósito de Dios, ese era el plan del enemigo. Antes caminábamos en la oscuridad, pero ahora Dios dice, yo he preparado de antemano obras para que tú andes y camines en ellas. Aleluya. Y lo hizo con anticipación. Aleluya. Y el propósito de estas obras preparadas con anticipación no es obrar en ellas, sino andar en ellas. No es hacer una obra para Dios, amén. Es que Dios hace su obra en y a través de los creyentes. O sea que a veces decimos, no, es que yo voy a hacer la obra de Dios y no es que esté de todo mal. Pero más que eso es permitir que la obra de Dios, que Dios haga su obra en nosotros,
porque Él preparó de antemano que anduviésemos en sus obras, en buenas obras, conforme su propósito. Aleluya. Así que, amado hermano, Dios ha hecho de nosotros una obra maestra. Hemos sido creados en Cristo para buenas obras. Ya no caminamos en las viejas obras, en las obras de la carne. Tampoco hacemos obras para ganarnos el favor de Dios a manera de mérito, no. La nueva creación que se ha producido en Cristo en nosotros produce, amén, buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. El Espíritu Santo nos da la capacidad de andar en esas obras. El Espíritu Santo nos da la capacidad de hacer lo que es agradable delante de Dios, de manifestar un fruto agradable delante de Dios. Para ir cerrando, fue el amor de Dios el cual lo impulsó a crearnos en primer lugar. Porque como te dije, éramos una vasija que se había echado a perder. Y Él pudo desecharnos. Él pudo hacer una nueva humanidad diferente, una nueva raza humana. Él pudo automáticamente decir, bueno, vamos a darle para atrás. Vamos a darle rewind a la historia. Esto no pasó y vamos a volver a empezar. Pero no lo hizo así. Su amor le impulsó a crearnos. Su amor desde la eternidad, porque ya Él tenía un plan. Ya todo estaba contemplado. Él sabía que su creación iba a fracasar por mano de la tentación del enemigo. Y que esto iba a cambiar el curso de la historia y que el ser humano iba a quedar esclavizado al pecado y que iban a pasar tantas cosas terribles. Pero Él tenía un plan que tenía que llevarse a cabo conforme su voluntad. Y ese plan era enviar a su Hijo Cristo a salvarnos. Y fue ese amor, amén, que lo llevó a su misericordia y a su gracia y dio como resultado, como te dije, enviar a su Hijo a morir por nosotros para que pudiéramos encontrar la salvación a través de nuestra fe a ese regalo maravilloso, Cristo. El resultado, nuestra unión con Cristo en su muerte, en su resurrección y su exaltación. Fuimos vivificados en Él. Fuimos resucitados de entre los muertos y sentados con Él, amén, en lugares celestiales. Lo que significa que ahora no tenemos que tener temor a los poderes o las fuerzas demoníacas y que estamos capacitados para vivir una vida victoriosa y de buenas obras en Él. Y por cuanto somos hechura de Dios en Cristo Jesús. Y esto Dios lo ha hecho para manifestar su gracia. Aleluya. Tú y yo somos testimonios de su gracia. Como te dije anteriormente, tú y yo somos el poema de Dios. Y el poema de Dios habla de gracia. Es más, el título del poema de Dios es gracia. Así que cuando alguien te lee, debe leer y debe ver la gracia de Dios. Y tú debes manifestar gracia de Dios.
No solamente es que vean gracia de Dios en ti, sino que tú manifiestes gracia de Dios hacia otros. Entonces, como somos hechura de Dios, la gente debe ver nuestras obras, esas buenas obras que Dios anticipó para que anduviéramos en ellas. Ver y decir, eso es obra de Dios. Veo la obra de Dios en tu vida. Jesús dijo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Aleluya. No eres cualquier cosa, amados hermanos. Eres la creación de Dios. Eres la hechura de Dios. Y somos llamados, amén, a manifestar las obras de Dios. Tanto en nuestra vida, en nuestra conducta, como en nuestro servicio hacia los demás. En esta mañana ponte en pie. Mensaje corto. La palabra es de más clara. Así que no voy a añadir nada más. Simplemente vamos a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Porque eres hechura de Él. Dale gracias a Dios porque has sido creado en Cristo Jesús. Y dile a Dios, quiero andar en esas buenas obras. Quiero andar en ese camino que tú preparaste para mí de antemano. Todo Él lo consideró de antemano conforme a su plan eterno. No hay nada fortuito, no hay nada al azar. Porque tú estabas en el propósito de Dios. Y yo te digo en esta mañana que no vivas en el pasado. No es fácil vivir en el pasado, pero Él dice que de modo que si alguno está en Cristo, amén, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. A veces el pasado nos atormenta. Un pasado de dolor, un pasado pecaminoso, un pasado de oscuridad, un pasado de errores, un pasado de destrucción. Amén. Y son cosas que duelen. Pero hay ahora una nueva creación. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó. Aleluya. Hay un antes y un después. Ya Dios te perdonó. Ya Dios borró tu pecado. Amén. No es que dejes de tener una historia, no es que dejes de tener un pasado. Pero ya ese pasado no tiene la última palabra sobre tu vida. Ahora quien tiene la última palabra sobre tu vida es Cristo. Es la nueva creación que hay en ti. Y Dios sigue haciendo todo nuevo. Aleluya. Si miras al pasado, mira para agradecer a Dios. Amén, lo que ha hecho. Aleluya, pero mira por delante y considera que tienes un futuro, amén, maravilloso en Cristo, porque tu vida está en Cristo Jesús y hay un camino, amén, que Él ha preparado ya de antemano conforme su diseño, conforme su propósito para ti, para que tú andes, amén, manifestando esas buenas obras. Aleluya. Empieza a caminar, amén, en ese diseño. Empieza a caminar en esas buenas obras en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana te damos gracias por esta palabra, Señor, por esta reflexión, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Porque tú nos recuerdas hoy, Señor, quiénes somos, Señor. Tú nos recuerdas lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Tú nos dices que somos tu obra maestra, Señor. A veces no nos sentimos, Señor, como tal, Señor. Y a veces parece como que
menospreciamos o no agradecemos, Señor, lo que tú has hecho en nosotros y te pedimos perdón. Gracias, Señor, por tu obra perfecta. Gracias, Señor, porque tú cada día nos estás perfeccionando. Haznos entender, haznos comprender, Señor, y permite que andemos, Señor, en esas obras que tú de antemano preparaste para nosotros, Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Bendigo, Señor, a este pueblo. Bendigo a la casa, Señor. Declaramos, Padre, que caminamos, Señor, en esa nueva creación, en esa nueva vida, Señor. Aun cuando a veces podamos ser frágiles, aun cuando a veces podamos ser débiles, Señor, tú nos sustentas, tú nos fortaleces y tú nos dices que eres tú a través de nosotros, Señor. Gracias, bendigo a los que nos puedan escuchar, a aquel que se pueda conectar en esta hora. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro la buena obra de Dios en tu vida, aleluya, que se cumple, amén, la voluntad de Dios en ti, que Dios pone orden, que Dios imparte luz, que Dios crea todo nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Sean bendecidos. Damos gloria al Señor. Nos despedimos. Amén. Del Facebook Live. Sean bendecidos. La paz de Dios sea con ustedes y conéctese en la próxima ocasión con nosotros. Amén.